A reading from the book of Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the En children aquellos of Israel días, set out desde on el a monte Red Sea Hor, road se to encaminaron bypass los the land of hebreos Egypt. hacia el Mar Rojo, But with rodeando their el patience territorio de worn Edén. out by the journey, El pueblo the estaba people complained extenuado del against God camino and y habló Moses. contra Dios y Why contra have you brought Moisés. us up from ¿Por Egypt qué to nos die in has this sacado de desert, Egipto para where morir there is en el no food desierto? or water? No tenemos pan ni agua, y We are nos da disgusted with náusea this ese wretched pan food. sin cuerpo. In punishment, El the Lord Señor sent among the envió people contra el pueblo serpents, serpientes which bit venenosas the que los people, so mordían that many of y them died. murieron muchos Then the israelitas. people came to Moses Entonces and el said, pueblo acudió a We have Moisés sinned in diciendo: complaining Hemos against the pecado Lord hablando and contra you. el Señor y contra ti. Pray the Lord to take the Reza al serpents Señor away para que from us. aparte de nosotros So las Moses prayed serpientes. for the people. Moisés rezó al And the Lord Señor por el said to pueblo y el Moses, Señor les Make a respondió: seraph and mount Haz it on una a pole. serpiente y colócala And en un whoever looks at it estandarte. after being Los bitten mordidos will de live. serpiente quedarán Moses sanos al accordingly mirarla. made a bronze Moisés serpent hizo una and mounted serpiente it de on a bronce y pole. la colocó en un And whenever estandarte. anyone who Cuando had been una bitten by a serpiente serpent mordía a uno, looked at the bronze miraba a la serpent, he serpiente lived. de bronce y quedaba curado. Verbum Domini. O Lord, hear my Señor, prayer, escucha and let mi my cry oración, come que to mi you. grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. O Lord, hear my prayer, Señor, and let my escucha mi cry come oración y to que you. mi grito Hide llegue not hasta your ti. face from me No me in escondas the tu day of my rostro el día de la distress. desgracia. Incline your ear to Inclina me. tu oído In the hacia day when mí. I call, Cuando te answer me invoco, speedily. escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. The nations shall revere Los your name, gentiles O temerán Lord, tu and nombre, all the kings of the los earth reyes your del glory. mundo tu When the gloria. Lord has Cuando rebuilt el Zion, Señor and has reconstruya appeared in Sion his y glory, aparezca en su when he gloria, has regarded y the se prayer vuelva a of the las destitute, súplicas de los and not indefensos, y despise no their prayer. desprecie sus peticiones. El Señor escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written for the Quede esto generation to escrito come, para la and let generación his fortune futura, y el future pueblo que creatures será praise the creado Lord. alabará al The Señor. Lord looked Que down el from his Señor ha holy mirado place. desde su From heaven excelso he beheld the earth, santuario, desde to el hear the cielo se ha groaning of the fijado en prisoners, la tierra to release para those escuchar los doomed to gemidos de death. los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. All who come to him will Quien lo encuentra vive para siempre. praise and Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the Pharisees, En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy, y me buscarán, "You will die in y your morirán por su sin. Where pecado. I'm going, you cannot." Donde yo voy, no pueden venir ustedes. The Jews said, Y los judíos "He's not comentaban: going to kill himself." ¿Será que se va a suicidarse? Because he said, Y por eso dice: Donde yo voy, no pueden venir ustedes. said to them, Y él continuaba: "Belong to what is Ustedes son de aquí abajo, belong. yo soy de allá arriba. You belong to this world. Ustedes son de este but I do not mundo, belong. yo no soy de este mundo. That is why I Con told razón se lo he you dicho, will die in que your sin. morirán por For su if you pecado. do not believe Pues si no creen que yo that I soy, am, morirán die por in sus your pecados. So they said to him, Ellos le decían: "Who are you?" ¿Quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les "What I contestó: told you from the Después de todo, ¿para qué seguir beginning, hablándoles? say, Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, one who sent pero el me, que me envió es veraz, y yo and what I comunico al mundo I tell the world." lo que he aprendido de They él. did not realize Ellos no comprendieron que les hablaba
del Padre. So Jesus said to Y them, entonces "When you dijo lift Jesús, up the Son cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, and that I do y que no hago nada por mi cuenta, but I say only sino que el Pablo, que hablo como el Padre me ha enseñado. who sent me. El que me envió está conmigo, He has not left me. no me ha dejado solo, I always do porque yo siempre hago lo que le agrada. because he spoke Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. verbum Domini. Today's gospel is El Evangelio de hoy es extraordinariamente rico. we need to understand Primero tenemos que entender, recordar el contexto. this is all a continuation Todo esto es continuación del capítulo 7, when our Lord donde nuestro Señor está tabernacles, en la fiesta de los tabernáculos. one of the three most Esta era una de las 3 fiestas más importantes en el judaísmo, Jewish en male donde todo hombre judío, si es posible, iba a Jerusalén. three pilgrimages. Así que le llaman una de las 3 fiestas de peregrinaje junto con la Pascua y el Pentecostés. It's in some of this context that we Y es dentro de este contexto que podemos entender lo que el Señor estaba diciendo. first of all, Primero, he speaks to them at this point les habla en este momento because earlier it's de manera algo elíptica porque ya le había hablado a sus discípulos en el versículo 12 diciéndoles, yo soy la luz del mundo. now he's speaking to the Pharisees. Ahora les habla a los fariseos, And while he spoke to them about being the light of the world, mientras que les hablaba that those a ellos acerca de que Él era la luz del mundo, de que aquellos de que caminaban con Él no habían de caminar en las tinieblas. here he says, Aquí a estos le dice a los fariseos, en contraste, going away, yo and me you will voy look for me, but y you me will buscaréis die in your sin. y moriréis por vuestro pecado. This prediction, Esta predicción de Cristo, he's going away, de que Él se iba a ir, de que ellos iban a morir even though por he said su pecado, that he's going away, Él había dicho anteriormente que se iba. more ominous. Esto es más And it's meant to be ominoso. because there is a Y basis es supuesto ser ominoso porque hay una that must be made. especie de decisión que ha de tomarse con respecto a Cristo. The Jews think of this in Y terms los of some of their own judíos piensan en esto dentro del contexto de su entendimiento de la ley, Genesis en donde chapter dice 9, en Génesis, en el capítulo 9, que cualquiera que derrame sangre humana ha de ser responsable por esa sangre. interpretations Una de las interpretaciones era who committed que cualquiera que cometiera suicidio for their own blood. iba a ser responsable por su propia sangre, And that those y persons que aquellas personas the lowest and iban a darkest. ser colocadas en los lugares más bajos y oscuros, So this was en el why they thought infierno, I'm going en el to Sheol. overcome. Así They que esto es lo que ellos assumed, pensaban, given their own understanding, that the por suicide causa de goes su propio to the lowest entendimiento, place. de que los suicidas se iban al lugar más bajo, en el Sheol, Therefore, en el lugar más he is oscuro. the opposite Así of que él what- es well, that's their first understanding. lo opuesto. He's going to commit Ese es su primer suicide. entendimiento de que, de que él va a cometer suicidio y que por lo tanto iba a estarse en el lugar más oscuro, así que por eso no lo iban a ver, cuando de hecho les acababa a decir a los discípulos que él era la luz del mundo. Quite understand that. Y ellos no pueden entender eso por completo, What they hear from así him que ellos through their interpretan own lo que escuchan basados en su propio entendimiento. And so his response Así que su respuesta is to them es a ellos, going to what's es below, that their interpretation is earthly, vosotros sois de aquí abajo, o sea, de que su interpretación es terrenal, de este mundo, heaven. y que él pertenece, él es de allá arriba, del cielo. That's why he said, I told Y you por eso dice, die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sin. con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Because twice in 2 veces en este pasaje he explains les that está he explicando is, I am. que él es yo soy. First of all, Primero que nada, recuerden right before que antes de los tabernáculos, de la is fiesta, the feast of tenemos la fiesta de Yom Kippur, the Day of Atonement. el día de And in penitencia. that feast,
Y en esa fiesta Day of atoning of sin. es el día de Was the belief penitencia por los pecados. Es la creencia que era el único día del año book was en que open. el libro de Dios era abierto Those who confessed y their que aquellos sins que on that confesaban sus pecados en would ese have día them forgiven. iban a ser It was also perdonados. the day También era el día priest could go cuando los sacerdotes podían ir al Santo de los Santos, el único día. on that day he would bring Y en ese the día blood of a bull, había de traer la sangre de un toro mezclada the con la bull was sangre for his sins, de the una goat cabra. was for the El- sins of the people. La sangre del toro era por sus pecados y la de la cabra por los pecados del pueblo. Se mezclaban las dos sangres y luego iba al Santo de los Santos, Sprinkle that blood on the ark of rociaba esa sangre sobre el Arca de la Alianza, aunque por supuesto en la época del Señor el Arca de la Alianza in the Holy of no Holies. estaba en el Santo de los Santos, estaba There was vacío, nothing there. no había nada ahí. So they could only Así que sprinkle it únicamente on podían rociarlo sobre el piso en donde el Arca de la Alianza been. había estado. Was gone since the time of Que the había desaparecido desde la época del exilio en Babilonia. while he's Y inside mientras the que él Holy of se encontraba en el Santo de los Santos, Priest el was sumo allowed to sacerdote say podía the name of the Lord. decir el nombre del Señor. Era el único día, el único momento del año Anybody in que the whole cualquier of persona Israel en is todo allowed Israel to say the podía pronunciar el nombre. name. Otherwise they could only say O de the de word otra forma, solamente podía decir la palabra Señor in prayer, en la oración. and otherwise they would Y say de otra manera, "Oh God," simplemente as is llamaban still a the Dios custom. como era costumbre. The name. God is El nombre. the Dios name. es el nombre. And the reason they do this Y is la razón por la que because hacen esto es the law porque says in the la ley second dice commandment, "You en shall el not take the segundo name of the mandamiento, Lord your God no in se vain." tomar el To nombre make sure de you Dios not en take it vano, in vain, para you asegurarse may not say it de except nunca for the high priest tomarlo en vano, Yom Kippur. nunca se pronunciaba, excepto And por that el sumo is sacerdote en Yom prayer Kippur. for the Y forgiveness esta es of parte de la sins. oración para el And perdón de los after that, pecados. you would Y go después out de to eso the scapegoat. había de salir, había de Confess the tomar sins of the nation. el chivo Well, lay expiatorio, hands on the goat, confesar los and then it would be los driven out of pecados de la the city. nación mientras pasaba las manos sobre el chivo y luego expulsaban al chivo fuera de la ciudad y lo mandaban por un barranco para que muriera. Así que ese es el entendimiento de cómo eran los pecados, cómo eran perdonados los pecados, porque los pecados eran confesados The goat. sobre ese chivo expiatorio y morían cuando moría el chivo. Especialmente Thread, or le ponían una to soga isolate him from o un cordón the other. rojo en el cuello para diferenciarlo de los demás That chivos if their y sins creían were que si forgiven, sus pecados eran perdonados, cord que este would cordón turn white. rojo había de volverse blanco. By the way, a A very propósito, interesting Es comment un by comentario muy Rabbi interesante Yochanan ben de Zakkai, parte del rabino Yohanan ben Zakkai in which it en says Mishnah, that en donde 40 dice que before 40 the años was destroyed, antes de que fuera destruido el the red templo, cord stopped el cordón being rojo white. dejó de volverse blanco. That was the year Christ Ese fue el año en que Cristo murió, because there was a new porque Lamb of God había un nuevo Cordero de away the Dios sins of the que quitaba los pecados del mundo. And this is why to Y por eso es que tenemos que para entender esto, hace falta, es importante para entender las palabras del Señor. El nombre podía ser pronunciado, los pecados habían de ser perdonados a través de la oración y la confesión sobre este chivo expiatorio quien había de morir. Bien, ahora el Señor dice, moriréis por vuestro pecado. Dice, si no creen que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Recuerden, ha tomado el nombre que fue otorgado en Éxodo capítulo 3. ¿Y cuál es ese nombre? Yo soy el que soy. Y él también, cuando el Señor se refiere a sí mismo, y precisamente en Isaías capítulo 42, me parece que es, cuando está juzgando a Israel por no confiar en su palabra, él dice, Anihu, yo soy, traducido en el Nuevo Testamento en griego, exactamente son las palabras que el Señor usa aquí. Y esto
es algo que está tratando de comunicarlo, está diciendo muy claro. Una vez que él dice eso, yo soy, y por lo tanto afirma ser Dios, entonces es necesario creer que Él es yo soy. Los pecados no van a ser perdonados ya más por causa de las oraciones del sumo sacerdote en el Santo de los Santos sobre la tierra. No va a ser por la confesión de los pecados sobre la cabeza de un chivo. No va a haber reconciliación por la muerte de ese chivo expiatorio, sino va a ser a través del Hijo del Hombre y hemos de tener fe en Él. Bien, ahora, esto es algo que ellos no entendieron. Así que les dice, ¿quién eres tú? Están buscando la otra parte de la prédica. Él dice, nada más dice, yo soy. Entonces ellos dicen, yo soy, ¿quién eres tú? No pueden ver por completo que eso se trata de Cristo. De hecho, una de las cosas que también se dice durante la fiesta de tabernáculos, durante las oraciones de los sacerdotes, del sacerdote, es que únicamente podían pronunciar el nombre divino en Yom Kippur, lo cual ocurre antes de los tabernáculos. Durante la fiesta de los tabernáculos, en lugar de decir el nombre, cuando iban a decir el Santo, 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 ellos en lugar de decían Ani Vehu, yo soy Él. Y Cristo lleva eso más allá y lo aplica a sí mismo. Ani Hu, yo soy Él, o simplemente yo soy. Así que esta es una afirmación muy poderosa de su divinidad en esta fiesta judía, y usando las palabras de esa fiesta como parte de ese entendimiento. Y aquí dice, cuando le dicen, ¿quién eres tú?, le contesta lo que les dije desde el comienzo. Especialmente, ¿qué significa esto? Especialmente en el lenguaje rabínico. Solían hablar del Rasha y el Sibat, el comienzo y el final. El Risha es la cosa más importante que se ha dicho, y el final era el punto secundario. Así es como como dividían los argumentos. El comienzo del argumento era lo más importante y el final era lo menos importante. Así que está hablando en ese tipo de contexto, de estar en el comienzo, en términos de lo que es lo más importante. Y dicen que aquel que me envió es la verdad. Ellos no entienden de que está hablando acerca del Padre. Está diciendo lo que el Padre le dijo que dijera, que tiene un mensaje de parte del Padre. No lo entienden. Así que tiene que subir, tiene que ir a otro nivel, porque obviamente está hablando acerca de tener fe en Él como yo soy, o sea, como Dios. También está hablando acerca de fe en Él como la base para el perdón de los pecados. Ahora nos va a ofrecer la base para entender ese perdón de los pecados. Cuando dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Así que esto explica, ¿cómo les explica esto? Nuevamente, hay que entender los antecedentes dentro del Nuevo Testamento. Es clave. Primero que nada, cuando levantéis al Hijo del Hombre. Esto se remonta a Isaías, capítulo 53, versículo 12. Es el famoso texto del siervo sufriente, un texto que hemos de leer el Viernes Santo, como lo hacemos todos los años. Y en el versículo 12 dice que el Mesías había de ser levantado, aunque algunas veces se traduce como exaltado, pero había de ser levantado y glorificado. Esa relación entre ser levantado y glorificado es algo que lo vemos a través de la enseñanza del Señor acerca de la cruz. Cuando habla acerca de su crucifixión, es el día de su gloria, la hora de su gloria.
y no separa el hecho de que lo levanten en la cruz de su gloria, porque esa es la razón por la que Él vino. Así es como nos redime. Una segunda relación también proviene en la primera lectura de hoy, en el libro de Números, junto con el capítulo 3, donde dice, por eso es que hacemos esta relación, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, cuando le enseña a Nicodemo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente. Y luego también en el capítulo 12 hace la misma relación. 3 veces en este Evangelio se refiere a sí mismo como que va a ser levantado y que está relacionado con la idea de ser como Moisés cuando levanta la serpiente. Y esto es muy extraño, porque eso es uno de 2 animales que es símbolo de Cristo nuestro Señor y de Satanás. La serpiente simboliza a Cristo aquí. ¿Por qué? Lo acabamos de escuchar en el libro de los Números, ¿Por qué Moisés levantó la serpiente? Porque había serpientes que estaban mordiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque se estaban quejando de la comida. No se estaban quejando de que no tuvieran comida. Dios les había proveído comida. Yo conozco este lugar donde ellos estaban yendo. Queda cerca del monte Hur. Hay un valle largo en donde no hay nada, excepto un camino, un espacio muy largo donde se puede hacer un camino que comunica Asia con el África, y en ese camino es uno de los 2 caminos que lo hace. Uno va por el Mediterráneo y otro va por este valle estrecho, y no hay nada ahí. Pero Dios igual les dio maná, y ellos le agradecieron. No, dijeron, no nos gusta, queremos otra cosa. Así que las serpientes vienen y los muerden por causa de esas quejas. Pero también tenemos la sanación, porque cuando miran la serpiente, son curados de la mordedura de las serpientes. ¿Por qué? La serpiente se estira. Cuando la serpiente se estira, no está en una posición de morderlo a uno, sino en posición de huida. Cuando la serpiente está enroscada, es cuando está lista para saltar y atacarlo a uno. Así que se trata de una serpiente estirada. Y cuando uno mira a esa serpiente que está huyendo, y cuando uno lo hace con fe de que Dios lo va a sanar a uno, esa es una manera de ser sanado. Así que Dios los castiga, pero también les da una manera para salirse de ese castigo, al llamarlos de regreso a la fe a Él y para que dejen de quejarse por la comida. Aquí vemos que el Señor usa eso como un símbolo de sí mismo, porque una serpiente estirada en el tronco de un árbol luce como una cruz, y así como la fe en Dios a través del símbolo de la serpiente que lo mordió a uno es una especie de fe en el antídoto. La cosa que lo mordió a uno es el antídoto para lo que lo mordió a uno. Para comenzar, de la misma forma, Cristo, San Pablo también usa esta idea de que Cristo es el antídoto para nuestros pecados. Cristo se convirtió en... Deuteronomio enseña que aquel que sea clavado en una cruz se convierte en una maldición, pero como el virus del polio que está muerto y que puede usar para protegernos del polio vivo, de la misma forma, Cristo se convierte a través de su muerte en la cruz, se convierte en el antídoto para la maldición de nuestros pecados. Y puede hacer esto porque Él es yo soy, o sea, Él es Dios. Y no simplemente es un chivo expiatorio, no es un toro, no es un cordero nada más. Él es el Cordero de Dios, quien es yo soy, y como Dios es infinito en su poder de ser el perdón de los pecados. Y es esa fuente infinita para el perdón de los pecados, y como tal puede limpiar cualquier pecado, no importa cuál sea, no importa cuán malo. Ningún pecado que cometamos es más poderoso que la muerte de Cristo en la cruz,
excepto cuando nos negamos a creer en Él. Si nos negamos a creer en Él, eso es lo que los papas y teólogos han identificado como el pecado en contra del Espíritu Santo. No se puede perdonar. Ese rechazo a tener fe ante la muerte de Jesucristo en la cruz, que fue para quitar nuestros pecados, porque nuestros pecados no son más grandes que su poder, o nuestros pecados no van a pasar desapercibidos. Mucha gente dice eso, que sus pecados son tan pequeños que Dios ni le importa. Nuestros pecados no son ni tan grandes que Él no los pueda perdonar, ni tan pequeños que puedan pasar desapercibidos. No hay forma, no hay ningún lugar donde podamos esconder nuestros pecados. Todo necesita reconciliación ante la muerte de Cristo en la cruz. Cristo, quien es Dios hecho hombre, el Verbo hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente Hijo del Padre, igual al Padre en dignidad divina, y que tiene esa autoridad y poder para perdonarnos. Y lo que sucede aquí es que, como Él habló de esta forma, llegaron a creer en Él. Cuando el Señor dice estas cosas tan duras, no es para que ellos se alejen de Él, sino para obligarlos a tomar una decisión. No simplemente repetimos que nuestra situación sea como los agnósticos que no toman una decisión, que se quedan en el agnosticismo. Recuerden, agnóstico es una palabra griega que significa ignorante. La palabra en latín quizás es un poquito más apropiada, ignorante. Y permanecer ignorante es una forma de decir, no voy a tomar una decisión de fe. Le dije a un cierto hombre que conocí, dijo, sí, yo solía ir a la escuela dominical cuando era niño, pero verdaderamente no sabía si Dios existía o no, así que mis padres me dijeron que no, si yo quería no tenía que regresar. Y le pregunté, ¿qué edad tiene ahora? 55. ¿Qué? ¿Y todavía no ha decidido? Es indolencia espiritual. No se puede dar ese lujo, porque ya se acerca al momento en el cual va a conocer la respuesta final. Uno no puede darse ese lujo. Realmente, agnóstico suena bonito porque la mayoría de nosotros no conocemos el griego también como conocemos el latín, pero no es saludable permanecer ignorantes. Tenemos que tomar la decisión. Y nosotros en particular tomamos una decisión cuando nos enfrentamos a un mundo que quiere que seamos no agnósticos, sino ateos. Tenemos ciertos elementos del mundo que no están contentos con dejarnos como ignorantes. De hecho, personas como Richard Dawkins, él habla acerca de cómo su meta es sacar a todos los ateos de sus escondites y que todo el mundo sea ateo. Esa es su meta. Así que la meta de Cristo es lo contrario, tener fe en Él y en el poder de la reconciliación, el poder del perdón, un poder que es mucho más grande, que es un poder que fue sentido primero en Israel, pero más adelante, que fue una preparación para lo que iba a ocurrir más adelante. Cuando dice, lo que Él nos dice tiene mucho más sentido y es mucho más rico porque por lo que fue preparado en Israel, pero luego fue completado y ofrecido para nosotros. Esta es nuestra tarea, creer en Él, aceptar sus buenas noticias y ser salvados.